Iglesia, muy buenos días. Hay gozo, hay alegría, porque Cristo vive, porque tenemos un Dios vivo, el cual Él responde. Él nos ama y podemos tener ese privilegio de poder expresar palabras de amor, cantarle con ese gozo, con ese júbilo, ¿sí? Y yo creo que eso nos llena de vigor, nos da fortaleza, nos levanta el ánimo. ¿Cuántos lo creen? Hasta los niños lo creen. ¿Saben? Desde que nacemos, formamos parte de la sociedad y vivimos en una comunidad. En nuestra sociedad hay comunidades de distinto tipo. Y la primera comunidad a la que pertenecemos es nuestra familia. Usted dice, sí, tengo solamente un hijito o tengo un familiar pequeñito, una familia pequeñita, pero usted sabe que la familia se extiende y se extiende a otros niveles, porque es ahí en donde la familia se encarga de cuidarnos, nuestra familia se encarga de instruirnos. Es donde se siembran los buenos hábitos, las buenas maneras de tratarse. Todo empieza ahí. ¿Cuántos han sido cuidados por mamá o por papá? Pero sobre todo las mamás, ¿cierto? No hagas eso, hijito, saluda. ¿Se acuerdan? Qué hermoso, ¿no? Esas eran las formas. Pero el afecto, la enseñanza, también se va extendiendo y vamos participando en otras comunidades. Comunidad escolar, la comunidad universitaria, la comunidad laboral. Y todo esto nos va llenando en ciertas cualidades que las vamos desplazando conforme nosotros hemos sido enseñados. Pero en todo este tiempo necesitamos siempre tener la mejor comunidad. Y hoy vamos a empezar una serie de enseñanzas que está en el corazón de nuestros pastores. Y es el deseo de que estén enfocados a vivir en comunidad y en grupos pequeños en la fe. Comunidad de fe. Y esto requiere que nosotros entendamos algo tan esencial y tan magistral como nos la dejó nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en Juan 13, en el verso 34 y 35. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y uno puede leerlo con tal sencillez y dice: ¿un mandamiento nuevo? Ámense unos a otros. Facilito, facilito. Esto es sencillo, rápido. Miren, el contexto de estas palabras de Jesús a sus discípulos aconteció en la noche de la última cena. Y es ahí que Jesús ya sabía que era inminente su partida, que iba a ser sacrificado. Pero también sabía que a sus discípulos les vendrían tiempos difíciles, tiempos de persecución, y que tenían que enfrentar muchas pruebas. Pero les describe lo que espera de ellos como discípulos, de que sepan vivir en comunidad durante su ausencia física. Ya no estaba Jesús con sus discípulos. Ahora yo los dejo solos y todo lo que aprendieron de mí, pues llevadlo a cabo. Entonces, ámense unos a otros. Era la primera esencia. Aspectos de cómo reflejar su amor, el amor de Cristo en la comunidad de fe. Y esto
es que nos da un mandamiento y dice un mandamiento nuevo. Y aquí no nos está dando un consejo, una buena recomendación, sino un mandamiento que debemos cumplir. Y Dios no nos creó para vivir en soledad, solitarios, sino en relación, en comunidad, unos con otros. Pero aquí había una cualidad de amarse. Porque yo puedo relacionarme con la persona, yo puedo trabajar, pero no lo puedo amar. Yo puedo estar en el colegio y yo no amo a tales personas. Yo puedo estar en mi casa, en mi familia, pero siento rechazo. Y ahí no hay unión. Pero el Señor instruye, dice, el mandamiento es amarse unos a otros. Miren lo que dice Hechos 2 en el verso 44 al 47. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ámense unos a otros. Desde el comienzo de la iglesia del Señor, tiene un impacto en la comunidad cuando es manifiesto el amor entre unos a otros, el estar juntos, el mostrar el amor en acción, porque yo puedo decir yo te amo, pero no lo muestro, no lo demuestra. Y sobre todo en una sociedad donde predomina el individualismo, donde predomina el egocentrismo, y que todo esto ha causado discordias, división y aún violencia entre las personas. Los primeros cristianos simplemente compartían a quien lo necesitaba. Y cuando lo hacía con gozo, con generosidad. ¿Por qué? Porque estaban llenos de un mismo sentir de gracia del Señor. Sabían que todo lo que poseen no les pertenece. Todo es temporal. Pero nosotros vivimos aquí siempre buscando guardar, atesorar, sin compartir. Y eso se va aprendiendo de generación en generación. Y nos divide. Y nos cuesta. Cuando venimos a una comunidad de fe, nos cuesta ser desprendidos. Porque hemos sido formados de esa manera. Una comunidad cristiana son grupos de personas que se reúnen en casas. Son grupos de personas que buscan otros lugares para orar, para ayudar, para guiar, para compartir las cosas que Cristo puso en sus corazones, el conocimiento de la verdad. Si tienen recursos, lo usan para ayudar. Y cuando se reúnen, si yo lo puedo hacer, ¿por qué no darlo? Saben, el día que tú ves una necesidad en la persona, se convierte en tu privilegio, en tu oportunidad de hacerlo. Pero nosotros muchas veces tenemos ese reparo de ¿por qué? Y cuestionar para no dar. Pero el Señor dice, yo amo a los generosos. Porque como eres generoso, te daré más para que lo sigas haciendo. ¿Cuántos disfrutan de una buena comida o saben preparar una buena comida? ¿Sí? ¿Se imaginan su cabrito con sus frijoles? Y tú tienes en tu casa unos hermanos que recién lo conoces y dices que así atienden acá en la iglesia, en la comunidad de fe. Gloria a Dios. ¿Cuándo es el otro plato la próxima vez? Porque saboreas sabrosura. Y la sabrosura viene del gozo, pero también viene del amor. Porque si no tienes amor, tú no lo das.
Y generalmente no somos generosos. Siempre guardamos pan para mayo, para junio, para julio, para agosto. Y nunca damos nada, ¿sí? Cuando tenemos que ser, pues, abiertos a los demás. Y Dios nos dice, ámense unos a otros. Dice, sus comidas lo compartían con gozo. No decía, ay, se está comiendo mi pierna que a mí me gusta. Lo compartía con gozo. ¿Y qué importa? Hoy ya no como, pero yo voy a ver el gozo de su rostro, que está comiendo y alimentándose, porque no tenía quien le diera, porque estaba sufriendo una necesidad. ¿Cuánta gente muchas veces no aprende a dar? Pero cuando estás en una comunidad de Dios, le enseñas a dar, le enseñas a ser generoso. Todo eso se aprende. No lo aprendí, no me enseñó, mi casa nunca hicieron eso. Pues aquí lo harás, porque todo proviene de Cristo, porque Él dio el más grande amor. Y aún nos dice que así como están reunidos en el templo, todos juntos como iglesia, alabando y adorando a Dios. Esa es la gran comunidad en grande, ¿sí? Y aquí nos podemos mirar y gozar, y tú volteas y sonríes y te gozas y cantas con gran alegría. Y qué bueno, pero hasta ahí no más queda. Porque una vez que sales, ¿a quién más conoces? Y necesitamos tener nexos, relación, y para eso son los grupos pequeños. Por eso se dice, se reunían en casas. Y dentro de esa reunión es que podías hablar con más certeza todas tus inquietudes, tus dudas, tus preguntas y tus repreguntas. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Yo era así cuando comenzó todo. Y preguntaba, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué lo otro? No lo entendía, pero más o menos me lo iban diciendo, ¿sí? Y no faltaba una prédica que me iba aclarando. Se iban complementando lo que ocurría aquí, pero también lo que ocurría en los grupos pequeños. Y decía, sí, pero acá mira lo que me ha pasado, me ha hecho tal injusticia, así que le voy a darle su merecido. No, te decía, no hagas eso. Al mal no se le combate con el mal, al mal se combate con el bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? No entiendo. ¿Por qué? Porque habíamos sido formados para hacer nuestra propia justicia. Defiéndete, no te dejes hacer que te dañen, ni que te ofendan. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esas instrucciones, si no eran de la casa, eran en la calle. Pero eso era lo que nosotros habíamos recibido. Pero cuando llegamos a una comunidad de fe, nos enseña la mansedumbre de Jesús, la humildad de su corazón, y poder entender que yo también puedo hacerlo, que va a haber efecto de eso. Pues sí, Dios transforma y Dios cambia toda circunstancia. ¿Quién no ha maldecido? ¿Quién no ha dicho, sí, pues ojalá que le vaya mal? No maldigas, bendice. ¿Y dónde lo aprendíamos? En los grupos pequeños, donde se nos daba instrucciones y nos guiaban y nos iban dando una lectura mejor de la vida. Y no como nosotros lo habíamos captado, como lo aprendimos según el contexto donde nos desarrollamos. El Señor quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar mi modo de pensar, porque son las formas en que aprendí a la fuerza. Quién sabe, con la ausencia de familia, de los padres, y nos hicimos fuertes supuestamente con el mal carácter y nada resolvíamos, pero tuvimos que seguir adelante. Pero llegaste a esta comunidad de fe porque ¿sabes qué? Cristo te llamó. Cristo nos llamó para transformar nuestras vidas, que sí funciona haciendo el bien, pero todo eso hay que aprenderlo. Y entonces nos dice otro aspecto, porque la primera parte del verso 34 nos dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Muy bien, pero aquí nos dice algo más, ámense tal como yo los he amado. Cuando dice
un nuevo mandamiento de amarse unos a otros. Ya en el Antiguo Testamento, tanto en Levítico como en Deuteronomio, ya había el mandamiento de Dios Padre de amar al prójimo, ya lo había dicho. Sin embargo, el nuevo modelo que Jesús introduce es como yo los he amado. Y saben, para ese momento era completamente desconocido esta práctica. ¿Como Jesús me ha amado? Mejor dicho, que su amor fluya desde nosotros hacia los demás, como yo los he amado. Y esto quiere decir que nosotros entregamos ese amor incondicional que nos transmite Jesús para actuar como Él nos lo dio. Con ese mismo amor amaremos a las demás personas. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Señor nos mostró su amor y lo mostró dando su vida, que hoy estamos celebrando, recordando su sacrificio, recordando que Él venció a la muerte y recordando que Él viene pronto. Pero nos dice, yo los amé primero, yo les he perdonado, yo les traigo libertad y los sigo amando todos los días de su vida. Dios nos ama. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestras vidas por los hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Muchas veces nos gana la indiferencia. Vemos la necesidad y esquivamos la mirada. Y nuestro corazón se hace indiferente. Jesús no fue indiferente. Él se acercó a la necesidad. Él se acercó a la gente que nadie le hacía caso, como un ciego en una esquina, o como un ciego en un lecho, y que nadie podía acercarse porque se sentía fuera de la comunidad. Pero Dios dice, tengamos compasión, seamos misericordiosos como yo lo soy con ustedes. Y es ahí cuando nos va mostrando cómo nos ama Jesús. ¿Cómo ama Jesús? ¿Cómo lo hace Él? Y Él nos da instrucciones. Cuando Él nos dice, ama a todos, aún a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz el bien a los que te odian. Ora por quienes te ultrajan y persiguen. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces amar no es fácil. Amar no es sencillo. Ámense unos a otros, qué fácil. Ama a tu suegra como a ti mismo. Ay, me da garraspera. Pero no sabes que tarde o temprano también serás suegra. Y tú misma vas a experimentar lo que sembraste. Cosechemos lo bueno. ¿Saben que hay hermosas suegras? Tanto amor de ellos que se dan
para ayudarte, se esfuerzan para verte bien, no importa si no son reconocidas. Pero son muchas mujeres de bien que Dios usa para darnos enseñanza, para darnos mejor lectura de los sentimientos del corazón. Y por eso es que el mundo ama por un interés, pero un hijo o una hija de Dios ama sin interés, sin nada a cambio. Lo das por puro efecto del amor. Esa es gracia, amor dado gratuitamente. Jesús lo dio por gracia. Su amor es infinito. No importa tu pasado, porque el amor no es un sentimiento solamente. Es mucho más que eso. Es dar tu vida en servicio para otras personas. Es entregar tu tiempo. Tú dices, me queda larga data de vida. Tú crees que vas a vivir todo el tiempo que tú te proyectas. Tú no sabes cuánto tiempo te queda. Pero mientras sepas ahora y entiendas que tu tiempo es valioso, aprovecha y darlo a los demás, como Jesús lo hizo. Y todos necesitamos hacerlo, porque mucha gente lo necesita. Y esto nos hace ver, cuando el Señor nos define, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Mejor dicho, será evidencia de que somos de Cristo, que somos seguidores, que somos sus discípulos. El verdadero amor en Cristo no queda en palabras, sino que se demuestra con hechos, con la verdad, por medio de nuestras acciones. Y entonces esa será nuestra identidad. Nos vamos a distinguir, son discípulos de Jesucristo. ¡Qué glorioso! Esa es la mejor camiseta de la cual podemos portar. Pero esa camiseta no es la física, sino la del corazón. Porque muchos podemos portar la camiseta física, pero el corazón está lejano. Pero cuando el corazón es verdadero, todos lo van a distinguir con el color del amor de Dios. En Romanos 12, en los versos 6 y 8, nos dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Cada creyente puede estar equipado con diferentes dones. Dones espirituales que son dados por Dios. Don de profetizar, de servir, o de ser maestro, o de ser generoso. ¿Saben? Todo esto es la preparación de Dios. Y te equipa con dones. ¿Para qué?
para que te sientas capacitado de liderar a otras personas. Solo es eso. Y quizás decir líder nos puede llevar a un extremo de una postura de autosuficiencia. No, un líder en Cristo es más humildad, más rendición, menos soberbia, más gracia. Pero estás equipado con los dones espirituales, que ante la necesidad de esa persona tú orarás y Dios usará tu vida para mostrarle a esa persona que está en necesidad. Y el poder de Dios será manifiesto en la gracia del Señor. ¿Cuánto de esto hemos visto cuando nos tocaba estar en esos años iniciales en la fe y orar por la gente? Y venía alguien, me abandonó mi esposo. Qué cosa más triste y doloroso, no sé qué cosa puedo hacer aquí. Y estábamos en una reunión de casa, en una red. Y dijimos, vamos a orar, no te preocupes. Sí, pues, pero mi hijito no oye. Se ha quedado con sordera. Y yo tengo que ir a vender afuera porque me dejó sin dinero. Y tengo que vender comida en la calle. Y de eso genero un ingreso. Hicimos una colecta como red y le dimos ese dinero para ayudarle en algo, para que tenga un capital de trabajo. ¿Quién le puede ayudar? Solo Cristo obrando a través de nuestras vidas. Y entonces, en esos años iniciales, yo ni me sentía un líder, simplemente había visto todas las cosas de fe que se hacen. Y entonces, bueno, lo que tengo es lo que te puedo dar. Voy a orar, le dije. Y cogí los dos oídos, como Jesús lo hace en los relatos, y voy a imitar al Señor. Y me puse a orar. Y lo dejé y comencé a dar una breve reflexión que nos reunía en la casa. Y de repente veo al chiquito que se mueve y le dice, mamá, ¿qué pasa, hijito? Tranquilo, mamá. Y yo estaba sentado y veía. Y le dice, ya oigo, ya oigo, ya oigo. La gloria es para Dios. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Señor. Y yo no esperaba llegar a donde estoy hoy ocupando esta posición. Solo es más responsabilidad. Pero Dios quiso usar tu vida y nos quiere usar a todos, porque todos son útiles para el Señor. Nadie está desechado. Todos necesitamos de todas las generaciones. Ese es el tercer eje, trascender a todas las generaciones. No importa si eres joven, no importa si ya estás más madurito, ¿sí? No importa si estás en pensión 65. No importa, eres útil, porque hay muchos de pensión 65 que no han escuchado la palabra y que necesitan escuchar tu experiencia vivida. Y bendices, y eres útil para toda obra. Y entonces escucharán, dirán, esto nunca lo aprendí, pero hoy es el tiempo, porque tú te dispusiste. Dios te va a equipar de dones cuando entras en acción. Mientras no entramos en acción, estamos inertes. Cuando estamos en acción, las cosas fluyen y suceden, y las cosas se maravillan, porque es Dios respaldando todo lo que tú haces por tu esfuerzo y sacrificio. Por eso queremos que sepan que como iglesia tenemos una estrategia pastoral a través de grupos pequeños llamados redes. ¿Ustedes han escuchado redes? ¿Han escuchado que hay una red? ¿No? Necesitan estar enredados, ¿ya ve? Necesitan una red. ¿Cuántos no están en una red? A ver, levante su mano. Pues necesitan ser parte de ello. Pero el Señor quiere obrar en sus vidas. Porque como dice Romanos 15 en el verso 1 y 3, nosotros, los que sí sabemos
lo que Dios quiere. No debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Hermosa su palabra. No te quedes con lo que recibiste. No te quedes con ese privilegio que Dios te da para que lo extiendas, para que trascienda otras vidas. No te vayas de este mundo sin haber disfrutado la plenitud del gozo cuando se sirve a otra persona. Eso es gozo. Eso es lo que hizo Jesús, servir a otra persona. Y es ahí donde nosotros encontramos el verdadero sentido de nuestro propósito de vida. No nacimos para ser anónimos. Dios nos saca del anonimato para hacernos visibles para la gloria de su nombre. Vivimos en una cultura que mide el éxito por la comodidad. Pero esto es opuesto al amor sacrificial. Ese amor es incomodidad, es esfuerzo, es entregar tu tiempo. Pero lo más hermoso es la recompensa que recibimos del Señor. Porque el Señor nos dijo: yo no soy deudor de nadie. Cuando tú lo haces por ese pequeñito, pues a mí me lo hiciste. Y queremos hacerlo por aquellos que recién están empezando en la fe, por aquellos que están conociendo la palabra, para darlo con esa entrega de amor, no para hacer una apariencia. El Señor se molestaba con los fariseos porque era religión lo que se practicaba y no un amor verdadero. Ese amor verdadero lo entrega todo y lo entrega por amor. Y hay muchas formas de hacer esa entrega. No solo por una cuestión económica, también es el consuelo, la palabra de ánimo. Todas las cosas que tú puedes hacer contribuyen en el crecimiento, en el sostenimiento, en la firmeza de esa persona que se cae, esa persona que se abandona, cuando eres tú quien lo levanta. Y cuando veas su rostro de gozo, sonriendo, de repente tú puedes ser el que estés abatido y usar a esa persona para darte ánimo. Porque eso solo Dios lo puede hacer.